Hola, ¿qué tal, campeones y campeonas de todo el mundo? Muchas gracias por suscribirse al canal y por darle manita arriba. Gracias. Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y a la vez muy enigmático. Dios dice, haré que todo tiemble. Vamos a hablar acerca del sacudimiento de todas las cosas que Dios ha predicho a través de sus profetas. Dios dice, haré temblar todas las cosas. Haré temblar el cielo, haré temblar la tierra seca, haré temblar el mar, haré temblar todas las naciones, haré temblar todo lo que pueda hacerse temblar, todo lo que pueda ser sacudido. Aleluya. El propósito es que algunos de nosotros que hemos recibido el reino vamos a ser colados con el resto de la humanidad. Veamos una respuesta práctica. ¿Cómo vamos a responder? Si realmente creemos que Dios va a actuar de una forma tan clara como dice. Aleluya. ¿Qué va a actuar? ¿Qué nos corresponde hacer al respecto? ¿Nos quedamos sin hacer nada o acudimos a la Biblia para entender cuáles son las decisiones bíblicas y sensatas que debemos tomar antes que nada, como ya he dicho? Es obvio que si queremos permanecer inmutables tenemos que construir un fundamento basado en la palabra de Jesús, escuchando y poniendo en acción su palabra. Así que todo lo que estoy por decir prosigue de esto. En otras palabras, ¿de qué forma escucharemos y aplicaremos las enseñanzas de las Escrituras? Quiero comenzar con 2 versículos en 2 de Pedro, capítulo 3, un capítulo que trata con este periodo, el periodo de la conmoción. Vamos a leer los versículos el 11 y el 12. Dice así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Pedro hace una pregunta muy sensata y también hace la pregunta correcta. La cuestión ante todo no es qué clase de personas debemos ser. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y él da una respuesta con un esquema muy simple que contiene 3 partes. Menciona en primer lugar que hay que tener una conducta santa y piadosa. En segundo lugar, hay que estar en la espera. Y en tercer lugar, hay que apresurar la venida del día de Dios. Así que hay 3 cosas que se mencionan: la conducta santa y la piedad, la espera de la venida del día de Dios y el apresurar la venida del día de Dios. Así debe ser nuestra respuesta básica: la santidad, esperar por la venida del día de Dios y apresurar la venida del día de Dios. Trataré brevemente las mismas, empezando primero con respecto a la santidad. Me limitaré a una escritura que es 2 de Corintios capítulo 6, empezando por el versículo 17 y después con el capítulo 7, versículo 1. Hay que tener en cuenta que las separaciones por capítulos no existían en el texto original. Fueron añadidas muchos siglos después por traductores y a veces se atenúa el significado. Así que vamos a empezar ahora con 2 de Corintios 6, 17. Y la mayor parte es una cita del Antiguo Testamento, por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne, de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Así que Dios nos hace la promesa de ser un padre para todo aquel que cumple sus condiciones. Aleluya.
Pero tengan en cuenta que hay condiciones establecidas y la primera es salid de en medio de ellos. Se refiere a los incrédulos, no de otros cristianos, y apartados. Sean distintos ante Dios, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay muchas maneras distintas en que se puede tocar lo que es inmundo, pero las maneras más comunes que hay, que nos causan problemas a casi todos nosotros, se deben a nuestra actitud mental y a las cosas que le damos cabida en nuestras mentes. Y también por las cosas que vemos, en particular, diría yo que a mis propios estándares, muchos programas de televisión son inmundos. Y si intencionalmente nos exponemos a ellos, estamos tocando lo que es inmundo. Pero si no queremos evitarlo, eso es otro asunto. No me parece que tenga la libertad de exponer al Espíritu Santo dentro de mí, al tipo de lenguaje que se usa en algunos trabajos, si no es que en la mayoría no hay necesidad de exponerse a lo inmundo. Por ejemplo, mis hermanos o algún familiar hace una fiesta y me invita, y yo sabiendo que se hablará de todo con un lenguaje soez, no me expongo. O tengo algunos amigos que hablan soezmente, tampoco me expongo. No se expongan a cosas que les contaminan la mente si no hay necesidad de hacerlo. Otro ejemplo claro es que en las redes sociales hay jovencitas y aún señoras que ponen videos prohibidos y usted los está viendo. ¿Qué está haciendo? Está tocando lo inmundo. Pero por la gracia de Dios, yo le digo, nunca se exponga intencionalmente a algo que lo pueda contaminar o la pueda contaminar. Imagínense, venimos a los cultos jueves y domingos, pero el miércoles y el sábado estuve en reuniones, ya sea con amigos o familiares mal hablados. Imagínense, más aún si usted acude a las fiestas de su pueblo, donde por lo general se le hacen fiestas públicas dedicadas a los ídolos, se está exponiendo a tocar lo inmundo. De ahí que cuando terminan esas fiestas o las reuniones, en las noches sientas temor, insomnio, delirios de persecución, temor, miedo. Pues cómo no si tocaste lo inmundo voluntariamente. Mejor sean cautelosos o cautelosas, porque si le permite entrada a lo inmundo, vas a ser atacado mentalmente, tarde que temprano. Por eso, guarde su mente y no le dé cabida a nada intencionalmente que pueda corromper la palabra de Dios. Pregúntese a sí mismos, ¿estoy tocando lo inmundo? ¿Me expongo innecesariamente a cosas que contaminan mi espíritu? Jesús dijo, bienaventurados porque los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Perdón. Y Proverbios dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si tienen un corazón puro, tendrán una vida pura. Y si sus corazones son impuros, sus vidas serán impuras. Esa es una ley inmutable que gobierna toda conducta humana. Y recuerden, lo que ponen en su corazón define el trayecto de su vida. No se puede guardar algo malo en el corazón y vivir correctamente, como tampoco se puede guardar lo que es bueno en el corazón y vivir mal. Aleluya. Así que lo que se guarda en el corazón de uno define el curso de su vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale todo lo que concierne a la vida. Aleluya, gloria a su nombre. Nunca se me ha olvidado que todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si quieres una buena vida o una nueva vida, mantengan un corazón bueno, tengan un corazón puro, mantengan un corazón limpio, y si se contaminan, a fin de cuentas, son ustedes quienes sufrirán. El obedecer a la Biblia realmente no significa ser muy piadoso, sino tener, ¿qué? Sentido común. Entonces Dios dice,
y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios no se ofrece a ser Padre incondicionalmente a cualquiera que lo desee. Él dice que seré su Padre si cumplen mis condiciones. Y entonces Pablo añade un por lo tanto. Al principio del capítulo 7, y probablemente algunos de ustedes me han escuchado decir que si encuentran un por lo tanto en la Biblia, pregúntense por qué está ahí, por lo tanto. Es debido a los dos, aleluya, versículos anteriores. Por lo tanto, amados, tenemos estas dos promesas. Limpiémonos. Hay cosas que Dios hace por nosotros y hay otras que debemos hacer nosotros mismos. Hay muchas facetas de la santidad que solo Dios puede cumplir, pero aquí está algo que es nuestra responsabilidad de cumplir. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. La inmundicia de la carne, que creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que implica la perversión sexual, la embriaguez, la ira, el maldecir. Pero ¿qué hay de la inmundicia del espíritu? Viene siendo todo tipo de contacto con lo oculto. Es inmundicia del espíritu. Muchos cristianos de hoy a menudo y sin saberlo se involucran en el ocultismo. Muchos cristianos leen los horóscopos. Quizás ustedes no, pero casi la mayoría sí está viendo los horóscopos. Pero permítanme decirles que si hubieran vivido en Israel bajo la ley de Moisés y leyeran los horóscopos, habrían sido castigados con pena de muerte. Así es. Así es como lo ve Dios. No me voy a poner a hacer una lista de cosas ocultas, ni tampoco es mi objetivo. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. El tema es que todos somos responsables de hacerlo. No es algo que Dios va a hacer por nosotros. Es algo que Él nos dice que hagamos por nosotros mismos. Aleluya. Luego nos regresamos a 2 de Pedro capítulo 3 y así podemos ver el segundo requisito, que es buscar la venida del día de Dios. Quiero que solo veamos dos escrituras. La primera es Tito 2:11, 12 y 13, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Fíjense que Pablo llama a Jesús Dios, el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y la motivación para la vida santa es principalmente la espera de la venida de nuestro Señor. Me parece que si uno analiza las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la santidad, verá que en casi todos los casos se vincula con la esperanza del regreso del Señor. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Y en lo personal, pienso que si la iglesia pierde el sentido de la esperanza de la venida del Señor, no alcanzará los estándares de santidad del Nuevo Testamento. Sería imposible. ¿Por qué? El regreso del Señor es la clave de la motivación y también en 1 de Juan 3, 1, 2 y 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, aleluya, así como Él es puro.
Podrán decirme que creen en la doctrina del regreso del Señor, pero para mí es más importante que se manifieste en sus vidas, porque dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, lo cual es la esperanza de su venida, se purifica así como Él es puro. De nuevo, la Escritura nos carga la responsabilidad a nosotros. Hay maneras en que Dios nos purifica y hay maneras en que tenemos que purificarnos a nosotros mismos, y Dios solo tiene un estándar de pureza que es Jesús, así como Él es puro. Volviendo otra vez a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Las versiones viejas autorizadas solían usar la expresión apresurarse en, pero no es una traducción muy precisa. La traducción correcta es la que se usa en el texto moderno, apresurando la venida del día de Dios. No basta con esperarla, tenemos que apresurarla. ¿Cómo puede uno apresurarla? La Biblia nos dice muy claramente, busquen Mateo 24, al comienzo de este capítulo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuál será la señal de nuestra venida y del fin del mundo? Aleluya, dele la gloria a Jesús. Y en su respuesta Jesús enumera una serie de señales: terremotos, pestilencias, anarquía y así sucesivamente. Pero no responde la pregunta hasta el versículo 13. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y en Mateo 24, 13 dice, y él da una respuesta específica y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, aleluya, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo llegará el fin? Bien, cuando el evangelio del reino se haya proclamado en todo el mundo como testigo a todas las naciones. ¿Quiénes son los responsables de proclamar el evangelio del reino? ¿Quién? Nosotros los cristianos, aleluya, así es. ¿Cómo podemos apresurar la venida? Proclamando el evangelio del reino. Por otro lado, si no lo hacemos, no estamos apresurando su venida, la estamos retrasando. Tomando en cuenta toda la agonía y el sufrimiento en el mundo actual, no continuemos retrasando el regreso del Señor, ni ser responsables de prolongar su regreso más de lo necesario. Es terrible responsabilidad, pero la culpa es de nosotros, los cristianos, si no hacemos lo que podemos para apresurar la venida de aquel día. Y luego hay otra respuesta en Apocalipsis 18, versículos 7 y 8. Se trata de la alabanza que ocurre en el cielo, de la alabanza que ocurre, que se lleva a cabo en el cielo. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Así que no puede haber matrimonio hasta que su esposa, la novia, se haya preparado. Aleluya. El estado de la iglesia tiene efecto sobre la venida del Señor. Perdón, el Señor no puede venir por su novia hasta que se haya preparado. La iglesia tiene que prepararse, y luego en el versículo que sigue habla de la vestimenta de boda. Aleluya. El versículo 8 dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Noten la palabra, tenemos que usar lino fino, puro, blanco y brillante, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando ustedes y yo creemos sinceramente que en Jesús y le entregamos la vida, su justicia es puesta en nosotros, y la Escritura dice que somos justificados, somos considerados justos. Pero no es eso de lo que la Escritura está hablando. Se trata de las acciones justas de los santos. Tenemos que pasar de la justicia interna a la justicia externa. Y de eso estará hecha la tela de nuestro vestido de bodas, de las acciones justas, de los santos. Me he permitido a mí mismo decir
Así que la otra forma en que se puede acelerar la venida del Señor es mediante la ejecución de nuestros actos justos, de manera que suministraremos suficiente tela como para hacer el tipo de vestido de boda que debemos llevar. Ahora bien, dejándole eso como un fundamento, quiero hablar de las 4 maneras prácticas de expresar nuestra obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar está alinearse con el propósito de Dios, o propósito que es claramente revelado desde el inicio en el Nuevo Testamento. Perdón, es que me dio tos y como 3 días y en el Nuevo Testamento. Dios nunca ha cambiado su propósito, se mantiene persistente en su objetivo, y esto se menciona en un pasaje muy familiar que llamamos el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es un acercamiento, no es una oración, es un acercamiento, y la primera oración determinada es: venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? Es que venga su reino. Y solo podemos alinearnos con Dios y con su propósito cuando estamos alineados con la venida del reino de Dios y cuando todo lo que hacemos se dirige finalmente hacia la venida del reino de Dios. En el mismo capítulo de Mateo, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando Dios pone algo primero, significa primero, no segundo o tercero. En otras palabras, nuestra mayor preocupación en la vida tiene que ser la venida del reino de Dios. Aleluya. No existe otra solución para los males de la humanidad. Cada día nos confrontan a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, todo el dolor y el tumulto de la humanidad. La gente piensa que deben ser los hombres los que tienen que solucionar sus problemas. El hombre no puede solucionar los problemas de una generación caída. Llevan cientos de años pretendiendo que pueden resolver sus propios problemas, trayendo paz y justicia a la tierra. Yo diría que quizás actualmente estamos más lejos de lo que hemos estado en cualquier momento de la historia humana. Yo no me avergüenzo de decir que para mí la única solución realista para la raza humana es el establecimiento del reino de Dios en la tierra bajo su designado gobernante Jesucristo. No me siento intelectualmente inferior por pensar así y no creo que sea una superstición piadosa. Me parece que es una evaluación realística de la situación del mundo y de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, estoy comprometido con la venida del reino de Dios, y a medida que lo lleve dentro de mí, con muchas debilidades y fragilidades, mi vida se dirige hacia ese fin. Ustedes no están llamados a hacer lo que yo estoy llamado a hacer, pero sí están llamados a hacer algo. Y antes que nada, establezcan bien sus prioridades. El reino de Dios no se busca solo cuando es conveniente o después de haberse ocupado de todo lo demás que es de preocuparse. Se busca primeramente antes que nada. Y si Dios dice que es lo primero, significa lo primero. Mientras preparábamos este mensaje, vino a mi mente una imagen vivida del profeta Jonás. Vamos allá por un momento. La mayoría de ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le dijo: vete a Nínive y predica lo que te digo. Nínive estaba al este y Jonás se fue en dirección contraria hacia el oeste. Creo que la razón por la cual no quería predicar en Nínive era que temía que la gente se arrepintiera, y Nínive era el principal enemigo político de su pueblo, Israel. Así que no quería hacer nada que pudiera promover su causa. Esa es mi opinión personal. Y lo extraordinario, cuando Dios consiguió las cosas con Jonás a su manera, sucedió el acontecimiento más grande de conversión que se haya documentado en la historia. El pueblo de la ciudad entera, que se estima que fueron al menos 600,000 personas, se convirtieron de sus malos caminos. Pero antes de eso, Jonás
tuvo que aprender una lección. Esto es algo muy interesante. Él vivía en las montañas de Galilea y cuando le dio la espalda a Dios, cada paso que dio después fue un paso para mal. Se fue de las montañas a las llanuras, de las llanuras al puerto, del puerto al barco y ahí se acaba. Del barco fue a dar al mar. Que nos sirva de advertencia para cada uno de nosotros. Si le dan la espalda a Dios, cada paso que tomen será un paso para mal. Pero Dios siguió persiguiendo a Jonás y cuando el barco navegó, dice, Dios envió una tormenta al mar y todos estos paganos comenzaron a clamar a Dios y a pedirle ayuda. ¿Y dónde estaba Jonás? El que conocía al Dios verdadero, el único que tenía la solución. Permítanme leérselos, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Saben por qué se durmió? Por su mala conciencia. No podía enfrentar la vida. He conocido gente que se refugia en el sueño. Conocí a una señora que si las cosas le salían mal, se dormía hasta 16 horas. Ese era su escape a la vida. Y el maestre de la nave, que era no creyente, se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Actualmente hay un montón de Jonases en el mundo. Han recibido el llamado de Dios, saben muy bien lo que Dios quiere que hagan, pero como no les conviene, le dan la espalda a Dios. Entonces, mientras la tormenta sacude al mundo, ¿dónde están? Abajo, en el fondo de un barco, en un profundo sueño. ¡Qué situación tan trágica! Hay algunos Jonases aquí, saben que Dios los ha llamado y deliberadamente le dieron la espalda, pero gracias a Dios hay algunos aquí, espero que hoy se rindan a Dios. Imagínense el único hombre que conocía al verdadero Dios, el único hombre que tenía la respuesta. Todos los paganos a su alrededor oraban sinceramente y él estaba allí abajo en los costados del barco durmiendo. Qué representación tan vivida de tantos cristianos de hoy en un barco dormidos por no estar dispuestos a enfrentar la realidad. La primera de mis recomendaciones es que hay que alinearse con el propósito de Dios, que es la venida de su reino. Nunca ha variado, nunca ha cambiado. Ese es su objetivo del Señor, de que Él regresará a la tierra. Aleluya. Número 2. Debemos cultivar la resistencia. Volvamos a Mateo 24, al versículo que cité. Fue el versículo 14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Pero el versículo anterior dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y Jesús ha estado hablando de todos los problemas y angustias y dolores que van a llegar a no solo a la nación de Israel, sino en todo el mundo. Y luego dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esa es la traducción aquí en español. Pero el griego dice, el que ha perseverado hasta el fin será salvo. De hecho, es más específico que eso. Jesús dice, pero el que siga firme hasta el fin, ese será salvo. Esta traducción no lo presenta de manera muy explícita. ¿Quién será salvo? El que haya resistido hasta el final. Así que por ahora están salvos. Voy a hacer una oración para los que están aquí. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, repite conmigo, Abba, Eloheinu, Yahudá, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Si tú hiciste esta oración, has pasado de muerte a vida. Dale las gracias a Dios en el nombre
de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Los espero mañana porque subiremos la segunda parte. Todos los días estamos subiendo videos de predicaciones, de shorts. Queremos que ustedes se suscriban al canal, que nos ayuden dándole like, porque necesitamos de su apoyo encarecidamente. Dios los bendiga, Dios los ama, yo los amo y todo el mundo los ama. Muchas gracias.